de San Lucas capítulo 24 versículos 35 y siguientes. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. El Papa Francisco, en una de sus homilías, nos dice con respecto a este texto: hay muchos cristianos que tienen miedo a la alegría. Son cristianos murciélagos. Van con cara de funeral, moviéndose en la sombra en lugar de dirigirse a la luz de la presencia del Señor. Veamos el contraste entre los sentimientos que experimentaron los apóstoles después de la resurrección. Por una parte, la alegría de saber que había resucitado, pero por otra, el miedo de verlo de nuevo en medio de ellos, de entrar en contacto real con su misterio viviente. En la tarde de la resurrección, los discípulos estaban contando lo que habían visto. Los dos discípulos de Emaús hablaban de su encuentro con Jesús durante el camino, y también Pedro. En resumen, todos estaban contentos porque el Señor había resucitado. Estaban seguros de que el Señor había resucitado. Pero precisamente estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». En ese momento sucedió algo diferente de la paz. En efecto, el Evangelio nos describe a los apóstoles aterrorizados y llenos de miedo. No sabían qué hacer y creían ver un fantasma. Así, todo el problema de Jesús era decirles: «Pero mirad, no soy un fantasma. Palpadme, mirad mis heridas». Como no acababan de creer por la alegría, vemos el punto focal de este tema. Los discípulos no podían creer porque tenían miedo a la alegría. En efecto, Jesús los llevaba a la alegría de la resurrección, la alegría de su presencia en medio de ellos. Pero precisamente esta alegría se convirtió para ellos en un problema para creer. Por la alegría no creían y estaban atónitos. En resumen, los discípulos preferían pensar que Jesús era una idea, un fantasma, pero no una realidad. El miedo a la alegría es una enfermedad del cristiano. También nosotros tenemos miedo a la alegría muchas veces. Esta actitud explica también por qué hay tantos cristianos de funeral cuya vida parece un funeral permanente. Cristianos que prefieren la tristeza a la alegría. Se mueven mejor en la sombra que en la luz de la alegría, como los murciélagos. Son cristianos murciélagos, que prefieren la sombra a la luz de la presencia de Dios. Es necesario superar el miedo a la alegría y pensar en cuántas veces no somos felices porque tenemos miedo. Que el Señor haga con todos nosotros lo que hizo con sus discípulos,
que tenían miedo a la alegría. Hay que abrir nuestras mentes. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Que el Señor abra nuestra mente y nos haga comprender que Él es una realidad viva, que tiene cuerpo, que está entre nosotros y nos acompaña, que ha vencido. Pidamos al Señor la gracia de no tener miedo a la alegría, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.